¿Qué tal, programadores pro? Sean todos ustedes bienvenidos a la segunda entrega de nuestro curso de Apache Poi. En este video vamos a ver unos conceptos básicos que yo necesito que tú tengas para poder entender los siguientes videos. Si tú consideras que tienes un buen nivel de Excel, puedes saltarte este video y continuar al siguiente. Sin embargo, si tú crees que Excel no es tu fuerte, considera quedarte aquí, ya que estos conceptos básicos que vamos a ver nos van a ser muy útiles para poder comprender mucho mejor los conceptos que se van a ver a lo largo del curso cuando nosotros toquemos código. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos! Bien, el primer concepto que vamos a aprender es el concepto de libro en Excel. Vamos a ver qué es un libro en Excel. Si vamos a nuestro símbolo de Windows y escribimos Excel, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo. Bien, lo primero que nos aparece aquí es que nos dice libro en blanco. Si yo le doy un clic aquí, inmediatamente me abre un libro de Excel. Cuidado, no te confundas. Un libro no es la pestaña de celdas. No, un libro es toda la aplicación como tal. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Si vamos a la pestaña que dice archivo y luego le damos en la opción de nuevo, aquí nos dice libro en blanco. Entonces, vamos a dar clic nuevamente. Me ha abierto otro libro de Excel. Si miramos en las pestañas que tengo abiertas, nos dice libro 1 y nos dice libro 2. Por lo tanto, un libro es toda la aplicación. Este libro me permite trabajar con fuentes, con tamaños, con colores y me da muchísimas opciones. Bien, entonces, cuando estemos escribiendo código, cuando yo te hable de crear un libro, lo que estamos haciendo es que estamos creando una aplicación de esto, estamos viniendo aquí y estamos dando nuevo y estamos creando otro libro. Como puedes ver, aquí tengo 3 libros diferentes abiertos. Entonces, esto es el concepto de libro. Ya hemos aprendido qué son los libros en Excel. Ahora vamos a aprender qué son las hojas en Excel. ¿Listo? Bien, vamos. Entonces, si toda esta aplicación es el libro de trabajo, quiere decir que la pestaña de celdas sería la hoja donde podemos trabajar. Si tú te pones a pensar un libro o un cuaderno físico de la vida real, pues un libro tiene hojas por dentro, ¿cierto? Entonces Excel funciona más o menos de esa manera. Tenemos el libro completo y dentro del libro tenemos hojas. Si tú observas aquí abajo, nos dice hoja número 1. Quiere decir que este libro por ahora tiene solamente una hoja. Claro que podemos crear más hojas. Si damos aquí en este símbolo más, podemos crear otra hoja. A mí me dice hoja número 10 porque he estado haciendo ciertas pruebas antes de grabar el video, pero es muy probable que a ti te diga aquí hoja número 2. Bien, entonces, las hojas las podemos nombrar. Por ejemplo, si yo doy doble clic aquí, le podemos cambiar el nombre. Voy a poner aquí, por ejemplo, primera. Y a esta le voy a poner segunda. Bien, entonces, tenemos un libro de trabajo que tiene 2 hojas. Una se llama primera y la otra se llama segunda. Si observamos, las hojas tienen la misma estructura de celdas, pero hay que recordar, son 2 hojas diferentes. Por lo tanto, si yo escribo aquí la palabra Apache Poi, estoy escribiendo en la primera hoja, pero en la segunda no tengo escrito absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como en las hojas de un libro o en un cuaderno, tú escribes una cosa en una, pero en la otra no. Creo que a este punto ya puedes ir entendiendo más o menos por dónde va este asunto. Entonces, en conclusión, tenemos un libro completo en el cual le podemos definir una o varias hojas. Un concepto clave que necesitamos entender, y es que Excel siempre necesita por lo menos una hoja activa. Siempre. Por ejemplo, vamos a eliminar esta primera hoja. Vamos a eliminar y vamos a eliminar la segunda también. ¿Qué es lo que pasará si eliminamos todas las hojas? Si la vamos a eliminar, aquí nos dice,
El libro debe contener al menos una hoja visible. Es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque desde código Java tenemos que especificar muy bien la creación del libro y la creación de las hojas. Es un dato muy importante porque de lo contrario nos va a dar un error. Recuerda, siempre un libro tiene que tener por lo menos una hoja activa. Siempre. Entonces, este es el concepto de hojas en Excel. Bien, ahora que sabemos qué es un libro en Excel y qué es una hoja en Excel, podemos saltar a los siguientes conceptos básicos que necesitamos. El concepto de filas y el concepto de columnas. Así que vamos a verlos. Como venimos hablando, toda esta aplicación sería nuestro libro de trabajo. Este libro por ahora tiene solamente una hoja en su interior. Esta hoja se llama segunda, aunque recuerda que si tú le das doble clic puedes cambiar el nombre y ponerle el que tú quieras. Hasta aquí vamos bien. Ahora, una hoja se constituye o está hecha de filas y de columnas. Pero, ¿qué son las filas y las columnas? Ya te lo explico. Para ponerlo en términos sencillos, quiero que te imagines que digamos, nuestra hoja de trabajo es este rectángulo. En definición sencilla, una fila son las líneas que son horizontales, ¿sí? Y las columnas son las líneas que son verticales. De pronto esta definición es un poco confusa, es un poco abstracta, pero ya te voy a decir cómo aplica esto en Excel. Bien, por ahora ten esto en tu cabeza. Bien, si nos posicionamos aquí en la sección izquierda, en la parte izquierda, tenemos unos números y en la parte superior tenemos unas letras. Los números me marcan las filas y las letras las columnas. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí en el número 1, ves que se colorean las celdas, digamos, en forma horizontal. Es decir, que esta sería la fila número 1. Vamos a la número 2. ¿Te fijas? Se colorean ahora también en forma horizontal, pero un poco más abajo. Tenemos la fila número 3, fila número 4, fila número 5 y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, una fila simplemente son las líneas que me marcan todos estos cuadritos de forma horizontal. ¿Bien? Ahora, vamos a ver lo que son las columnas. Creo que con la definición de las filas ya puedes intuir más o menos qué son las columnas. Sin embargo, te lo explico. Las columnas simplemente son las que me marcan las líneas, pero en forma vertical. ¿Te fijas? Columna A, columna B, columna C y así sucesivamente. Entonces, para resumir un poco, tenemos filas, tenemos columnas y todas están dentro de una hoja de trabajo. Bien, el último concepto que tenemos que saber es el concepto de celdas. Entonces, vamos a definir qué son las celdas. Las celdas simplemente son la intersección o la unión entre una fila y una columna. Por ejemplo, en nuestra hoja de trabajo tenemos todos estos, digamos, esta especie de rectángulos, estos cuadritos, más pequeños, están por toda la hoja. Estos cuadritos se conocen como celdas y son la intersección entre una fila y una columna. Te lo explico un poco más claro. Vamos a posicionarnos en la fila número 5. Como hemos dicho, las filas son las líneas que van de forma horizontal. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seleccionar una columna, por ejemplo la columna D, pero voy a presionar el botón control y voy a dar clic. Hemos seleccionado la columna D y la fila número 5. Como puedes observar, donde se intersectan o donde se unen, se colorea un poco más gris. Es porque nos está diciendo que esto es una celda. ¿Por qué? Porque es la intersección entre una fila y una columna. Y esa celda que se colorea recibe un nombre, como lo puedes ver en esta parte. Recibe el nombre de la columna D5, haciendo referencia a la columna D
y a la fila número 5. Por eso se llama D5 esta celda. Pero no solo aplica para esta, aplica para todas. Por ejemplo, si nos posicionamos aquí, nos dice M9 y puedes verlo aquí, columna M y la fila 9. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, la columna C con la fila número 15. Por lo tanto, se llama C15. El nombre es una especie de coordenada que nos ayuda a ubicar la celda. Ahora, en las celdas, dentro de las celdas, es donde nosotros podemos escribir datos. Por ejemplo, en la celda C6 voy a escribir, por ejemplo, Apache Poi. ¿Lo ves? En las celdas es donde nosotros almacenamos los datos. Yo sé que de pronto para ti estos conceptos que te estoy explicando pueden ser un poco básicos o no les encuentras sentido, pero te aseguro que mientras vayamos avanzando, todo esto va a cobrar sentido cuando comencemos a trabajar desde código Java. Pero es muy necesario que tú domines estos conceptos para que cuando te explique el código y te enseñe diferentes cosas a nivel de programación, tú me puedas entender de una mejor manera. Ya con estos conceptos básicos claros, en el siguiente capítulo vamos a comenzar a escribir código. Pero antes de que te vayas, recuerda que un programador nace programando. Nos vemos en el siguiente video.